Que la paz del Señor esté con ustedes, queridos hermanos. En este domingo, la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre el interior de cada uno de nosotros. Y en esta ocasión yo quisiera hacerlo desde el Salmo 14 o el Salmo 15 en algunas Biblias. En este domingo el Salmo se repite constantemente la pregunta que se hace: Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Y la respuesta es: el que procede honradamente, el que no hace mal a su prójimo, el que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. Estas preguntas que se hace el salmista juntamente con la respuesta que se da, tiene mucha sabiduría. En otras palabras, quiere decir: ¿quién puede vivir en la casa de Dios? La respuesta tiene, por supuesto, una dimensión que se refiere a Dios y una dimensión que se refiere al prójimo. Encontramos, pues, el deseo de vivir en la casa de Dios por parte del salmista. Quiere sentirse acogido por Dios. Cuando el ser humano no ha encontrado a Dios, ciertamente no ha encontrado su casa, no ha encontrado su hogar. Vive entonces, como se diría en Estados Unidos, como un homeless, una persona sin hogar, alguien sin casa. El que no tiene casa no tiene descanso, no tiene la alegría de saberse recibido, no tiene dónde mejorarse, no tiene dónde desahogarse. Cuando las presiones de la vida humana le abruman, no tiene dónde dialogar, dónde hablar. Podría decirse que el ser humano de nuestro tiempo está así. Nuestros contemporáneos están sin casa, tienen apartamentos muy lujosos, muy magníficos y elegantes, pero el ser humano, aunque tiene dónde hospedar su cuerpo, no tiene dónde hospedar su tristeza, su cansancio, su decepción, su desilusión. En fin, una serie de sentimientos que no tiene cabida en un hogar físico. No tiene dónde atenderse esa dimensión de su vida. Tiene dónde atender su cuerpo, pero no tiene dónde mejorar su vida. Debemos tomar en serio, hermanos, la frase que dice el Evangelio, por otro lado, donde dos de sus discípulos, en el Evangelio, no precisamente en el de hoy, donde le preguntan a Jesús: ¿dónde vives tú? Ellos saben que con Jesús está la vida, con Jesús está el descanso. Y en un país como el que vivimos en Estados Unidos, el consumo de antidepresivos, de ansiolíticos, de calmantes, crece año por año muchísimo, más que las personas. Cada vez hay más personas que necesitan controlar su ansiedad, su depresión, su tristeza, su preocupación. Y todo quiere decir que no tienen casa, no tienen un hogar. Y la gran mayoría no tiene dónde hospedarse. Tienen dónde poner su cuerpo a descansar, pero no tienen dónde descansar su corazón y su mente. Y por eso la pregunta del Salmo es actual y recorre todas las edades. Veamos, por ejemplo, muchos niños que están delante de una pantalla, ya sea en el celular, en el tablet o en la computadora, su corazón ya está con una sensación de desterrados. No tienen espacio para estas personas. Viven desterrados en su propia casa. El papá no quiere que le interrumpan, la mamá del mismo modo. Y su tristeza y su triste casa es una pantalla. Adolescentes y jóvenes están desterrados. Y la ideología del mercado no quiere a los jóvenes, quiere su dinero. Les interesa que compren más. Se refugian en una música que son solo golpes, no hay palabras, hay ruidos, y allí tratan de encontrar algo que les dé sentido. Las parejas no tienen casa, parece absurdo, pero es así, no saben estar a solas, ambos hacen su vida, el hombre casado pasa tiempo en su trabajo y llegan a casa y pareciera dos desconocidos. El anciano se siente que estorba, el enfermo, el discapacitado, pareciera que sobran. ¿Quién puede hospedar en tu casa, Señor?
Escuchemos a los niños que preguntan entonces, ¿dónde está mi casa? ¿Dónde está mi verdadero hogar? La verdadera casa, la casa de donde nunca nos van a echar, se llama el corazón de Dios, el tesoro de la sangre de Cristo. La casa en donde el indigente, el joven, el desorientado, la pareja en crisis, aquellos que están tentados, pueden entrar a cualquier hora del día y a cualquier hora de la noche. Nuestro cambio de vida pasa por encontrar nuestra verdadera casa, nuestro verdadero hogar, que es el corazón de Dios. Esa es nuestra casa, ese es nuestro lugar, y ahí es cuando debemos quedarnos, porque nadie nos puede echar de allí. Sin embargo, hermanos, hay unas condiciones para quedarse en esa casa. Es verdad que Cristo nos recibe. Hay algo que nos desconecta de Cristo, y es el pecado en sus diversas expresiones. El que encontrado la casa tiene que aprender a defender ese tesoro. Cristo quiere que lo que hemos recibido no lo perdamos. Si volvemos a leer el Salmo, dice, el que procede honradamente, se refiere a no pecar de obra, a no quedarse quieto. Dios, una vez que nos da hospedaje, no quiere que perdamos ese espacio. Y por tanto, no demos autoridad al pecado. No demos autoridad a algo que nos aparta de Dios. Por esto, queridos hermanos, por amor a Cristo, miremos con misericordia a los demás y a nosotros mismos. Andemos como personas que acogemos a los que andan sin hogar. El Salmo también dice el que no difama a su prójimo y al vecino. Y aquí, hermanos, conviene distinguir. Una cosa es la difamación y otra cosa es la calumnia. La calumnia es, yo digo algo falso para dañar la fama de una persona. En cambio, la difamación no es decir algo falso, sino algo verdadero, pero para difamarlo. Acerté en la verdad, pero no en el amor. Y cada uno de nosotros, queridos hermanos, tiene que convertir su corazón en un oratorio, en un hospital de comprensión. En un hospital el médico no sale diciendo qué enfermedad tan terrible la de este paciente. El médico es discreto y nuestros corazones tienen que ser así, tienen que ser hospitales. El Salmo continúa diciendo, el que considera despreciable al impío, se refiere a aquellos que no son fieles a Dios. Y el único que no es fiel a Dios es el diablo, el demonio. Se refiere a que no hay que tener miedo ni a la maldad ni a la fascinación por las obras de las tinieblas. No tenemos miedo ni nos fascina llevar una vida libre de obsesiones y complejos. Los que temen al Señor, pues el que cumple el plan de Dios, aquel tiene su mirada puesta y el corazón abierto para celebrar a Dios. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, puede recurrir a los santos y al Evangelio para defendernos de las estrategias del mal. Pero también el Salmo dice, el que no presta dinero a usura. La usura corresponde a la ganancia que quiere obtener por hacer un favor. Tratar de sacar un beneficio por cada favor que yo hago. El que es capaz de obrar bien y olvidarse de su recompensa. La usura no solamente es el interés cuando presto dinero, es mucho más allá. Todo nos lleva pues a una verdadera altura de la fe. De lo que se trata es de llegar a la santidad, a hacer el bien, acumular tesoros en el cielo. Y no hay mejor negocio, queridos hermanos, que hacer el bien donde no nos van a agradecer. Eso queda apuntado en el cielo. El bien que nadie lo aplaude, ese es tu verdadero bien. Por otro lado, hermanos, hay que decir, el que no hace daño al inocente, dice. ¿Quién es el inocente? El inocente, hermanos, es todo aquel que vive a nuestro alrededor. Porque, miren, si pensemos, por ejemplo, que un papá por desahogar su ira maltrató a su hijo. Por desahogar una pasión maltrató a su esposa. Se da el caso que la persona recibe un pequeño bien a costa de lastimar al otro. Entonces, eso es ir contra el inocente, no aceptar soborno contra el inocente. Quiere decir eso, yo no debo buscar un pequeño bien
a costa de maltratar al otro, a costa de maltratar a un inocente. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos hace bien, nos educa y nos corrige. Releamos el Salmo para que entendamos mejor que hay que cuidar nuestro interior, como dice el Evangelio y como nos enseña Jesús, que lo malo no está fuera, sino dentro de nosotros. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que tengamos una buena semana.